¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Isaías capítulo 20 versículos 1 al 4. ¿Por qué predicó Isaías desnudo y descalzo? Isaías 20 es uno de los capítulos más cortos de la Biblia, y también es particularmente notable por la rareza de Dios que le dice a Isaías que se desnude mientras profetiza sobre Egipto y Etiopía, reino de Cush. Pero, ¿por qué predicó Isaías desnudo? Isaías capítulo 20 versículos 1 al 4. Las profecías de Isaías no trataban solo del juicio y la restauración de Dios para la nación de Israel. Isaías también escribió sobre otras naciones, incluido Egipto. Isaías capítulo 19 versículos 1 al 15 describe la idolatría y el juicio de Egipto que les sobrevendría a manos de un rey poderoso. Isaías capítulo 19 versículo 4. Egipto había adorado a otros dioses y perseguido su propia sabiduría, pero incluso al juzgar esta maldad, Dios mostraría gracia y misericordia. Dios enviaría a Egipto un Salvador, Isaías capítulo 19 versículo 20, y Egipto sería liberado. Egipto algún día conocería y adoraría al Señor, Isaías capítulo 19 versículo 21. Sí, vendría el juicio, Isaías capítulo 19 versículo 22, pero Dios finalmente salvaría y sanaría a la gente. En el año 711 a.C. Dios habló a través de Isaías, Isaías capítulo 20 versículos 1 y 2. Mientras que en la mayoría de las otras ocasiones Isaías simplemente estaba entregando un mensaje verbal, en este caso Dios le dijo a Isaías que también proporcionara un mensaje visual. Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies, Isaías capítulo 20 versículo 2. Según Isaías capítulo 20 versículo 3, Isaías predicó desnudo o al menos casi desnudo. Pudo haber estado usando un taparrabos y descalzo durante 3 años como señal para Egipto y Cas, Etiopía. Estos pueblos serían llevados al cautiverio por Asiria, avergonzados y desnudos. Isaías capítulo 20 versículo 4. Aquellos que dependían de Egipto, incluido Israel, ya no podían mirar a esa nación en busca de liberación, sino que solo debían depender de Dios. El hecho de que Isaías predicara desnudo, o casi desnudo, ilustraba vívidamente que Egipto no debía ser la fuente de la liberación de nadie. Sirvió como un recordatorio para Israel de que necesitaban confiar en Dios. Era una señal para Egipto de que su orgullosa idolatría sería juzgada y ellos se avergonzarían. En el 701 a.C., tal como lo había profetizado Isaías, Egipto cayó ante Asiria en el Teca. Había llegado el juicio, y merecidamente. Sin embargo, Dios traería un Salvador y una restauración futura. La predicación de Isaías desnudo es un recordatorio para nosotros de que Dios es paciente y misericordioso. Dios no tuvo que advertir al pueblo de Egipto, pero les permitió tener 3 años de advertencia para que las personas pudieran prepararse e incluso volverse al Señor. Además, Dios no tenía que mostrarle a Israel otro ejemplo de cómo otras naciones no podían liberar a Israel. Sin embargo, Dios les enseñó esta lección una y otra vez. Dios quería que Israel confiara en Él y se apoyara en Él, no en otros pueblos. También vemos la paciencia y la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Si bien el ministerio de Isaías de predicar desnudo no fue en nuestro tiempo, muestra que Dios se preocupa por la humanidad y ha utilizado varios medios para comunicar su mensaje. El medio supremo de comunicación de Dios es a través de su Hijo, el Salvador en quien podemos confiar para nuestra liberación, Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios nos ha aclarado su amor y su camino de liberación en Jesucristo, Juan capítulo 3 versículo 16. Y no debería ser necesario que Isaías predique desnudos para que entendamos eso y confiemos en él. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.